estudio. Vamos a continuar con nuestro estudio y pues estamos ahí en el versículo del 21 en adelante, en donde vamos a estar estudiando acerca de cómo Jehú mata al rey Joram. Y la palabra de Dios nos enseña allí que Joram le dice a uno de sus súbditos: unce el carro. Y cuando ya estaba uncido su carro, pues salieron Joram, el rey de Israel, y también Ocosías, el rey de Judá, cada uno en su propio carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Y bueno, cuando vio Joram a Jehú, le pregunta: ¿hay paz, Jehú? Y este le responde: ¿qué paz con las fornicaciones de tu madre y sus muchas hechicerías? Recuerden que los padres de Joram habían sido Acab y Jezabel. Y bueno, entonces Joram volvió las riendas y huyó, porque se da cuenta de que propiamente viene un ataque en su contra, y le grita a Ocosías, al otro rey: traición, Ocosías. Pero Jehú pues entesa su arco, ¿verdad? Y hiere a Joram entre las espaldas, y la saeta sale por su corazón, y pues él muere. Allí cayó en su carro y se murió. Entonces vemos aquí que encontraron a Jehú, estos dos reyes que salieron a su encuentro, en la era en donde era la tierra propiamente que Acab y Jezabel, los padres de Joram, pues habían obtenido tan perversamente, pues asesinando al dueño de esa parcela, de esa tierra, que se llamó Nabot. Se recuerdan que ya lo estudiamos. Y en esa misma tierra, pues la cual en lo que respecta a Dios, pues aún le pertenece a Nabot. Y allí en esa tierra misma, la dinastía de Omri pues encuentra su juicio final por parte de Dios. Cuando le pregunta Joram a Jehú que si hay paz, pues Joram quería de alguna manera tener paz con Jehú, porque conocía pues que él manejaba mucha gente, pero recordemos que ninguno de los de la dinastía de Omri quiso paz para con Dios. Ni siquiera Acab ni Jezabel quisieron la paz con Nabot, y mucho menos con Dios. Recordemos que Acab fue el rey más perverso, que hizo completamente lo malo en contra de Dios. Y Jezabel, su esposa, ¿verdad? Pues era hasta una hechicera, idólatra. Quería que el pueblo de Dios, que se había entregado al único Dios verdadero, pues regresara a la condición de idolatría. Entonces el comportamiento de Joram hacia Jehú pues mostraba que no tenía ninguna sospecha de que pudiera haber alguna traición. Pero bueno, realmente Jehú pues ya traía un claro punto respecto a que se acuerdan ustedes de que Elías, ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, pues ya había ungido propiamente a Jehú como rey. Y por eso le pregunta: ¿qué pasa con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? O sea, él recuerda claramente que Elías lo había ungido, y que después hubo una nueva unción por segunda vez, más reciente, por parte de uno de los jóvenes de la escuela de los profetas, ¿verdad? Y lo hizo con mucha seriedad. Recuerden que Eliseo le ordena que fuera y derramara el aceite de unción sobre Jehú, y se echara a correr después de eso. Bueno, pues en este momento que está pasando esta historia que se nos está narrando, la mente de Jehú no estaba llena de ganancia política ni de gloria real. Él hizo esto por el honor de Dios. Él ejecutó conscientemente el juicio divino contra la casa de Acab y toda su descendencia. Entonces, él hiere a Joram entre las espaldas con una flecha, ¿verdad? Y pues aquí vemos cómo Jehú claramente mata al rey de Israel con un poderoso tiro sobre su espalda, mientras él trataba de huir al ver o al sentir que había una traición. Entonces, en ese sentido, mis amados, pues aun cuando Jehú
pudiera haber sido un excelente tirador, pues lo único que podemos ver realmente es que Dios fue quien guió su mano y ordenó su arco, y de esa manera pues pudo él dar en el blanco perfecto. Bueno, de ahí viene del versículo 25 y 26 cómo el cuerpo de Joram es arrojado en la propia viña de Nabot. En ese sentido le dice, échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Y esto confirma que Jehú se veía a sí mismo, ¿verdad?, como el actor que cumple la voluntad de Dios al traer el juicio sobre la casa de Acab. Y así se cumple la palabra profética que Dios dio, ¿verdad?, por medio de sus profetas. Del versículo 27 al 29, Jehú también mata a Ocosías, el rey de Judá. ¿Por qué dice la palabra de Dios en el versículo 27? Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú diciendo, hieran también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Iblam, y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos lo llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Bueno, dice aquí que Jehú persigue a Ocosías. De hecho, no podemos encontrar en ninguna parte que Jehú tuviera órdenes directas, y tampoco que hubiese sido comisionado para llevar juicio también sobre el rey de Judá, pero lo hizo de todas formas. Él haber dicho, pues bueno, ya empecé con esto y le sigo. Entonces, pero sí lo que podemos ver, que ya sea que tuviera o no esa comisión consciente o inconscientemente, pues nosotros vemos que fue guiado por Dios, y también mató a Ocosías. En ese sentido, pues recordemos que Ocosías también era pariente de sangre de Acab. De hecho, Acab era su abuelo, si ustedes lo recuerdan. Por lo tanto, pues también se hizo responsable bajo el juicio que cayó sobre Acab y todos sus descendientes, y por eso de alguna manera podemos comprender cómo Jehú pues asesina también a Ocosías, ¿verdad? Él pues aquí también se nos hace una mención de que a Ocosías le dan un entierro digno, no porque lo mereciera, mis amados, sino solo porque su ancestro, el rey Josafat, fue un hombre temeroso de Dios, y de esta manera, pues su descendencia directa, pues alcanzó también la bendición de darle un entierro digno, aunque no lo mereciera. Ya después del versículo 30 al 37, pues se nos hace una narración muy particular acerca de cómo Jezabel es asesinada en cumplimiento exacto de la palabra de Dios, de la promesa de Dios. Y bueno, no voy a leer todo este pasaje porque está un poquito extenso, pero nada más voy a leer del versículo 30. Dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo, échenla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Bueno, pues aquí vemos cómo al preguntarle, ¿sucedió bien a Zimri? Pues Jezabel llamó a Jehú Zimri por el hombre que asesinó al rey Basa de Israel. O sea, simplemente como que no lo confundió, sino como que le puso ese nombre con una idea clara como de señalarlo, ¿verdad? Bueno, pues en ese sentido, eh, ella pues simplemente trata de adornarse pintándose, y de esa manera pretende, ¿verdad?, de crear una apariencia de reina ante la muerte inminente que le esperaba. Y pues solamente le sirvió como para la preparación de, entre comillas, un entierro real, porque realmente ni siquiera la enterraron. Su vanidad
de esta mujer que era innata, pues se manifestó hasta el último momento, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Pues al darle la orden Jehú a los eunucos, pues ellos echaron por la ventana a Jezabel, eh, aunque probablemente trabajaban para Jezabel, pero vemos cómo respondieron rápidamente a la petición y al apoyo de Jehú. ¿Por qué? Pues seguramente ya despreciaban a esta reina perversa por todo lo que ella representaba de perversidad en contra del pueblo de Dios. Entonces, en ese sentido, ya nada más al final, después de que ella pues se revienta prácticamente al caer desde la ventana, no sabemos bien de qué altura cae, pero llega el punto en el que salpica de sangre las paredes y hasta los caballos. ¿Y qué es lo que hace Jehú? Pues la atropella con su cabalgadura. Fíjense bien que en las culturas antiguas del oriente, de esa región, pues esta profanación de un cadáver era peor que la muerte. O sea, la mancilló de tal manera, la profanó, aún ya después de su muerte, ¿verdad? Pero él no se turbó en absoluto ante el horrible final de Jezabel. Dice la palabra de Dios, y seguimos leyendo este pasaje bíblico, que comió y bebió después de pisotear el cadáver y pasar sobre el pavimento salpicado con su sangre. Entonces, mis amados hermanos, pues es una situación que nos enseña que pues la palabra de Dios, ¿verdad? Que es esta justamente, nos da a ver cómo la promesa de Dios contra Jezabel, por su perversidad, por todo lo que provocó en el pueblo de Israel, pues y también sobre la casa de Acab, fue cumplida exactamente y como debía ser. Se cumplió lo que se dijo desde el primer libro de Reyes del capítulo 21, y aquí pues vemos que la sangre de Joram sirvió como abono para la parcela que fue arrebatada injustamente a Nabot, y Jezabel pues se añadiría a ese abono, ¿verdad? Entonces vemos que también, sin embargo, conforme la casa de Jehú se corrompió, pues después también va a enfrentar un juicio. Eso ya lo vamos a ver en el libro del profeta Oseas, en el versículo 4 del capítulo 1. Y aquí pues nada más lo voy a citar en este momento para tenerlo después en memoria. Y aquí habla del juicio que vendrá contra la casa de Jehú. Y dice la palabra de Dios: yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y bueno, pues aquí se termina propiamente este capítulo, mis amados, del capítulo 9 del segundo libro de Reyes. Y pues vamos a continuar estudiando pues el capítulo 10 ya. Ahí, nomás que quiera abrir mi eso es. Entonces, viene las reformas que hace ya el rey Jehú después de haber pues ejecutado, ¿verdad?, a la casa de Acab. Ya en el capítulo 10, desde el versículo 1 al 11, se nos narra cómo los descendientes de Acab son ejecutados en Jezreel, perdón. Y bueno, dice la palabra de Dios, solamente voy a leer un poquito respecto al inicio de este capítulo, y dice: tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los príncipes de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a ustedes, los que tienen a los hijos de su señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escojan al mejor y al más recto de los hijos de su señor, y póngalo en el trono de su padre, y peleen por la casa de su señor. Aquí empieza toda esta narrativa, mis amados hermanos, y bueno, pues empezamos a ver cómo Acab tenía allí en Samaria 70 hijos, y obviamente pues todos estos eran un gran peligro, muy significativo para el rey que se acababa de posesionar del trono del rey ungido Jehú.
Primero vemos que pues ellos eran descendientes directos del rey Acab, eran sus hijos, y tenían gran interés en pelear para conservar el trono de Israel entre la dinastía de Omri, ¿verdad? Segundo, pues ellos estaban en Samaria, que era la capital, la ciudad capital de Israel en ese tiempo, lo que significaba que estaban lejos de Jehú, quien mató al rey Joram en Jezreel, a su padre, ¿verdad? Y bueno, dice, peleen por la casa de su señor. Jehú retó a todos los partisanos de la casa de Omri a que se declararan y se prepararan para pelear por la casa de su señor, de su rey. Y bueno, cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones, a sus 70 hijos. Por lo tanto, vemos aquí como la carta de Jehú y su previa y osada acción contra Joram y contra Ocosías, que fue el que los asesinó, pues persuadieron poderosamente a todos los demás líderes de Israel, ¿verdad? Para que ellos ejecutaran a los hijos de Acab por órdenes y mandato de Jehú. Entonces, ¿qué sucede después? Dice la palabra de Dios que pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Aquí vemos cómo los nobles pues tuvieron tanto miedo de Jehú, del rey que se había ya levantado, que le enviaron una lúgubre evidencia de su obediencia, ¿verdad? Y bueno, pues imagínense nada más, en aquel tiempo, pues era una costumbre, ¿verdad? Apilar de alguna manera las cabezas de los rebeldes que eran capturados y lo apilaban en la puerta principal de la ciudad, pues como para tener una advertencia pública en contra de la rebelión. Eso era lo que acostumbraban en aquellos tiempos. Cuando encontraban a una persona que trataba de rebelarse, ¿verdad? Pues la decapitaban, la degollaban y su cabeza la iban y la ponían en la puerta principal de la ciudad. Y bueno, este era un castigo muy apropiado para el pecado de Acab. ¿Por qué? Porque él fue extremadamente rebelde, ¿verdad? En contra de Dios. Él había enviado por canastas de uvas de la viña de Nabot en Jezreel. Y vean cómo se conecta todo, ¿verdad? Y ahora las cabezas de sus hijos pues eran traídas en esas canastas mismas. Esto pues lo único que nos evidencia que era el juicio de Dios sobre toda la casa de Acab, mis amados. Entonces, hay una declaración en donde dice, ustedes son justos. Bueno, pues cuando el pueblo de Dios vio la cabeza de todas estas personas decapitadas, que a final de cuentas fueron 720 descendientes de Acab, pues obviamente el pueblo temió que el juicio había ido demasiado lejos y que también ellos serían castigados por la acción y por esa declaración de Dios en contra de Acab. Pero Jehú les aseguró que habían hecho bien. Por eso les dice, ustedes son justos y que nadie tendría derecho a acusarlos porque habían actuado por orden de Dios. Bueno, pues mis amados, nosotros tenemos que ver que cuando Dios se dispone a ejercer el juicio en contra de alguien, pues desgraciadamente allí empieza pues una situación muy particular en contra de ese alguien, ¿ok? Bueno, ya del versículo 12 al 14, pues Jehú se encuentra con los 42 miembros de la familia de Ocosías y pues también los ejecuta. Dice la palabra de Dios, luego se levantó de allí para ir a Samaria, o sea, él estaba en Jezreel y se va a Samaria y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores en donde pues trasquilaban a las ovejas y halló allí a los hermanos de Ocosías, el rey de Judá, y les dijo, ¿quiénes son ustedes? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, préndanlos vivos, atrápenlos propiamente. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa en donde se esquilaban a las ovejas, y fueron 42 varones y no dejaron a ninguno de ellos. Entonces esto sucedió, mis amados, pues para la gran desgracia de estos hombres que se toparan de frente con Jehú, ¿verdad? Y bueno, como Jehú se había comprometido a ejecutar a todos los que estuvieran en conexión con la casa de Acab, pues estos hombres también eran el blanco del juicio de Dios.
Ocosías, recordemos que es un rey, fue un rey que era descendiente directo del rey Acab a través de su madre, quien era hija de Acab y de Jezabel. ¿Te acuerdan de Atalía? Bueno, pues ella era la madre de Ocosías y por lo tanto pues venía de la sangre o del linaje de la casa de Acab. Y por eso fue que su mención de la reina pues tampoco los ayudó, porque propiamente era por allí por donde venía la conexión sanguínea de estos hombres con la casa de Acab. Y bueno, dice la palabra de Dios que sin dejar a ninguno de ellos. Bueno, esta condición era algo característico de Jehú. Él solamente obedecía sincera y enérgicamente al mandato de Dios. Mis amados, pues muchas personas podrían creer que la ejecución de la familia de Ocosías fue un ejemplo de Jehú y que pues, posiblemente hubiera ido ya demasiado lejos, ¿ah? Pero vemos pues que simplemente la declaración de Dios que era que toda la casa de Acab tenía que ser exterminada, pues simplemente nos hace ver que Dios lleva al punto más completo su ordenamiento, aunque para nosotros pudiera ser algo que no debería de ser, ¿verdad? Como que muchos de nosotros posiblemente hubiéramos dicho, bueno, ya murió el rey Ocosías, simplemente ya con los demás pues ya no tenemos nada que ver, pero no. Cuando Dios emite una orden, un decreto, pues quien realmente viene en pos de Dios tiene que cumplir con ese mandato. Esto nos enseña, mis amados, a que nosotros tenemos que ser obedientes hasta el límite que Dios nos demande obediencia, ¿verdad? Entonces, pues vemos ya después en el capítulo 15 al 10, del versículo 15 al 17, cómo Jehú ejecuta al resto de la familia de Acab en Samaria. Entonces, viene la condición de que se encuentra con Jonadab, el hijo de Recab, y pues este fue el misterioso fundador de los recabitas, quienes fueron un movimiento de reforma entre el pueblo de Dios. Curiosamente, este hombre Jonadab viene a hacer una reforma para que los hijos de Dios pues empezaran a retomar el camino, ¿verdad? Este hombre protestó contra las vidas inmorales e impuras de muchos en Israel y en Judá. Y bueno, pues veremos después en el libro de Jeremías, en el capítulo 35, cómo Dios usó a los recabitas y a la memoria de Jonadab como ejemplo de fidelidad y obediencia para reprender a su pueblo que había sido muy infiel y desobediente hasta ese momento. Vamos a ver cómo Jeremías registra que Jonadab pues era un líder, de un grupo que vivía una vida austera y nómada en el desierto. No bebían vino y dependían solo del Señor para su sostenimiento. Ahí tenemos una enseñanza muy poderosa, mis amados, de cómo la provisión de Dios siempre va a llegar a todos aquellos que le temen, a todos aquellos que tienen el temor reverente de Dios y que actúan en obediencia a Él. Ellos pues eran unos separatistas de corazón y fuertes patriotas. Vivían en protesta contra el materialismo y la concesión religiosa en Israel, que ya pues había sido muy distendida, muy floja, muy holgada, ¿verdad? Ya hacían y deshacían como ellos querían y pues esto no era bien visto ante los ojos de Dios. Pero bueno, llega el punto en que le dice, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. El celo de Jehú, mis amados, resalta en su obediencia total y enérgica a las ordenanzas de Dios. Él no valora ni siquiera su propia seguridad y su comodidad. O sea, no estaba viendo si él estaba cómodo o si era, en las empresas que emprendía tenía seguridad al hacer tal o cual cosa. Simplemente él iba confiado en que él estaba haciendo lo que Dios le había ordenado. Eso estoy diciendo de Jehú. Pero vemos también que, sin embargo, esta declaración revela, pues ya hasta ese punto, una peligrosa raíz de orgullo que se estaba manifestando.
en la vida de Jehú. Él está orgulloso de su propio celo y vemos cómo, pues desgraciadamente, el corazón del hombre, cuando empieza a hacer lo correcto, empieza a hacer lo que le corresponde, pues si tantito no se ubica, no tiene su mirada bien puesta en Dios, en Jesucristo, pues empieza propiamente a tener pues una actitud incorrecta. Y el pecado de Jehú fue que él empezó a enorgullecerse del celo que tenía por las cosas de Dios. Fíjense, alguien podría decir, pues él lo está haciendo correcto, él está siendo celoso por las cosas de Dios. Y normalmente una persona que empieza a ser muy religiosa, que después ya empezamos a conocer como fariseísmo, pues empieza a tener un celo por las cosas de Dios, que trata de hacer absolutamente todo lo correcto, y eso es bueno, pero desgraciadamente empieza una vanagloria y se empieza a jactar de que él hace todo lo bueno, que él hace bien las cosas delante de Dios, y entonces eso pues también es pecado delante del rey. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos de qué enorgullecernos. Lo poco o mucho que hagamos para la gloria de Dios, mis amados, siempre tiene que ser para eso, para glorificar y alabar el nombre de Dios, no para que el hombre nos vea, no para que el hombre diga, ay, qué bien hace las cosas fulano o sutano. No, simplemente lo hacemos glorificando a Dios. Entonces, fíjense bien, por ejemplo, que Jehú pues extermina el culto a Baal. Imagínense, tanto era su celo por Dios, por las cosas correctas delante de Dios, que Jehú extermina completamente el culto a Baal. Jehú arregla un gran sacrificio para Baal. Dice la palabra de Dios ahí entre los versículos del 18 al 23. Dice, después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llámenme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare, no vivirá. Y esto hacía Jehú con astucia, fíjense. Aquí pudiéramos ver que lo que acabo de decir, que Jehú extermina el culto a Baal, y luego la declaración del mismo Jehú que quería hacer un gran sacrificio, diría, pues no es coherente, ¿verdad? Pero no, él simplemente lo está haciendo con una astucia, dice, para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú, santifíquenme un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y bueno, pues aquí vamos a ver cómo Acab sirvió muy poco a Baal, más Jehú lo serviría mucho, ¿verdad? Vemos aquí que Jehú pues fingió una devoción a Baal para atraer a todos los sacerdotes, a todos los adoradores de Baal a una trampa. Dice que esto lo hacía con astucia para llegar a exterminar a los que honraban a Baal. Cuando hace la declaración, tengo un gran sacrificio, pues bueno, aquí vemos como la persona que hacía el sacrificio, pues no es mencionada. Puede ser alguien, cualquier persona. El texto no dice que Jehú actuó como un sacerdote sacrificador, y los sacerdotes de Baal creyeron en el engaño. Ellos estaban emocionados de que ahora el nuevo rey, Jehú, que se había levantado ya y que era muy pues ejecutor de las cosas correctas delante de Dios, pues ahora iba a adorar a su rey, a su Dios, a su Baal. Y también venía con él el gran hombre de los recabitas, Jonadab, ¿verdad? Y ellos pues se habían convertido en personas muy distinguidas, y pues ahora se unían, entre comillas, a un gran sacrificio ceremonial en honras a su dios Baal. Y bueno, pues dice aquí la palabra de Dios, miren y vean que no haya aquí entre ustedes alguno de los siervos de Jehová, sino solo de los siervos de Baal. Mis amados, aquí Jehú quería asegurarse de que todos los adoradores del Dios verdadero no estuvieran en ese lugar, para que el exterminio fuese completo y que no fuera asesinado ninguno de los que verdaderamente adoraban al rey vivo, al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. Entonces ya se nos narra después del versículo 24 al 28 cómo Jehú pues extermina la adoración a Baal en todo Israel.
Después dice la palabra de Dios que acabaron ellos de hacer el holocausto y Jehú decidió primero ofrecer el sacrificio a Baal y luego ordenar la ejecución de los adoradores de Baal. También se nos menciona que derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas. Vemos y recordemos cómo en algún momento, ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 32, se nos hace la mención de cómo Acab construyó este templo para su esposa Jezabel. Jezabel, que era la adoradora verdadera de Baal, pues le pide a su esposo Acab, al rey, que construyera este templo. Pero ahora Jehú, pues lo destruye. Vemos aquí que el trabajo para eliminar por completo la adoración a Baal en Israel, pues se ejecuta y ahora pues hace un rey único entre los otros gobernantes del reino del norte, a Jehú, y se levanta poderosamente Jehú. Bueno, pues vemos cómo aquí él destruye este templo y lo profanó completamente. El decir que lo convirtió en letrinas, literalmente lo que está diciendo es que lo convirtió en un baño público. Simplemente vemos cómo Jehú lleva a profanar verdaderamente ese templo, que lo convierte en un lugar para excremento humano, para que todas las simplemente personas pudieran entender, ¿verdad?, que no había nada más degradante que esto. Imagínense, después de ser un templo de adoración, pues ahora el rey había ordenado que se convirtiera en un baño público. Y pues esto ya pone en orden toda la situación en contra de la casa de Acab y del dios Baal, de ese ídolo que adoraban. Y bueno, después del versículo 29 al 31 se nos narra acerca de una condición de obediencia parcial de Jehú hacia Dios. Dice la palabra de Dios del versículo 29. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, y se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Bueno, mis amados, aquí vemos cómo pues va a haber una consecuencia posteriormente, como ya lo vimos, en donde Jehú pues no se aparta de los pecados de Jeroboam, o sea, sigue ese mal camino. Jehú pues agresivamente, ¿verdad?, trabajó contra la adoración de Baal en Israel, pero desgraciadamente él promovió la falsa adoración al Dios verdadero, pues conforme al ejemplo de Jeroboam, quien edificó los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Entonces, mis amados, nosotros aquí de lo que tenemos que aprender verdaderamente es que no debemos conformarnos con ser fuertes contra el mal, sino debemos de ser ansiosamente ambiciosos del bien. Anoche hablábamos acerca de la ambición divina, de la ambición santa, que tenemos que tener el mejor de los deseos de adorar al Rey, de hacer todo lo correcto delante de Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque es más fácil ser vehemente contra las abominaciones de otros que juzgar y eliminar nuestros propios pecados secretos. Vemos cómo Jehú, pues realmente fue evidente, ¿verdad?, que él quería hacer lo recto delante de Dios, pero con respecto a lo que otros hacían, evidenciando su error, su pecado de otros, señalando y pues actuando en consecuencia. Pero él no se daba cuenta de sus propios pecados internos, que era el de seguir permitiendo la adoración de los becerros y no destruirlos, ¿verdad? Entonces vemos que Jehú sí obedeció a Dios hasta cierto punto y resultó ser provechoso para él el exterminar a la casa de Acab, a toda la generación de descendencia de Acab, porque de esa manera pues también se confirmaría a sí mismo sobre su propio trono.
pero cualquier cosa más allá de eso no daba ganancia, no le dejaba ganancia, y por lo tanto, pues a Jehú no le interesó. Y de esta manera, pues vemos cómo parcializó su obediencia. Y yo he comentado, y tenemos que tener bien claro, que la obediencia a medias, mis amados hermanos, también es rebelión, también es pecado. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a obedecer completamente a Dios. Si Dios nos manda a emprender una empresa en su nombre, hagámoslo correctamente y completamente. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ir atendiendo y aprendiendo de esto que estamos estudiando. Dice la palabra de Dios, de hecho, Dios reconoce que Jehú hizo lo recto delante de sus ojos. Dice, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, ¿verdad? Pues aquí tenemos una evidencia de que hubo mucho bien en el reino de Jehú. ¿Por qué? Pues porque él actuó correctamente en esa área que, que Dios le demandó para el exterminio de la casa de Acab. Él pues simplemente se comprometió con cumplir el juicio de Dios hacia la casa de Acab y lo ejecutó correctamente, ¿verdad? También ejecutó correctamente la exterminación a la adoración a Baal en todo Israel, y por eso, y solo por eso, sería recompensado con una dinastía que duraría 4 generaciones, ¿verdad? Entonces vemos que Jehú llevó a cabo la voluntad de Dios, pero parcializadamente, porque lo hizo por gloria personal y por orgullo, porque una vez que se dio cuenta de que ya todo lo que había hecho era para que él se levantara como un poderoso rey, todo lo demás ya no le interesó. Entonces vemos aquí que él solamente actuó con un orgullo personal, con una vanagloria, mis amados. Jehú llevó a cabo la voluntad de Dios, sí, pero solo lo hizo parcialmente. Detuvo la idolatría a Baal, pero continuó con la pecaminosa idolatría de Jeroboam, al idolatrar todavía los becerros de oro. Entonces, dice que de esta manera, pues, hace un decreto Dios en contra de Jehú y sus generaciones después de la cuarta. Del versículo 32 al 33 se nos ofrece un resumen del reino de Jehú. Vemos cómo, Siria captura grandes porciones del territorio de Israel. Dice la palabra de Dios, voy a citar el versículo 32 y 33. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Bueno, mis amados, esta declaración que hace la palabra, en que dice, en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, pues vemos cómo esto fue obra de Dios, ¿verdad? Los gobernantes vecinos y sus reinos, pues fueron incitados y llevados por Dios a tener éxito en contra del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que derrotó a Israel por todas las fronteras, desde el Jordán hasta el nacimiento del sol. Miren, por 300 años antes de esto, desde el tiempo de la entrada a la tierra prometida, alrededor de 600 años atrás, pues Israel tenía porciones sustanciales del lado este del río Jordán, ¿ah? Antes de cruzarlo. Y esa tierra fue ocupada por las tribus de Gad, de Rubén y de Manasés. Eso lo estudiamos cuando Josué pues inicia con la repartición de las tierras, y estas 3 tribus en particular se recuerdan que le dijeron, mira, nosotros no queremos pasarnos del otro lado del Jordán, déjanos aquí en el este del Jordán y nosotros aquí viviremos. Y les dice Josué, si se recuerda, que él se molestó mucho, le dice, oye, si nosotros venimos unidos como toda una tribu completa, como una nación para conquistar la tierra prometida, y ellos, las tribus de Gad, de Rubén y de Manasés, les dijeron, ok, mira,
nosotros te vamos a ir a ayudar, vamos a pelear junto con ustedes, vamos a entrar en la guerra, pero una vez que se conquiste, nosotros nos regresamos hacia este lado del río, hacia este lado del Jordán. Bueno, pues en este momento esa tierra pues les pertenecía a los israelitas propiamente. Ahí se habían asentado unos 600 años antes. Por lo tanto, pues esa era una heredad importante para el pueblo de Israel. Pero ahora esa tierra estaba siendo tomada por los enemigos de Israel. ¿Y todo por qué? Pues debido al pecado, ¿verdad? Y a la infidelidad del pacto de Jehú con el Señor, con Dios, el Dios Todopoderoso. Esto, mis amados hermanos, incluyó las ricas y fructíferas tierras de Galad y de Basán. Entonces, vemos cómo Dios pues ejecuta propiamente sus decretos y le hace saber al hombre que Él es el Dios verdadero y que Él va a ser conforme a su perfecta voluntad y bajo un plan perfecto, mis amados. Después viene, como les digo, del versículo 34 al 36 también, parte del resumen del reinado de Jehú. Dice, los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, dice, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue 28 años. Vemos aquí que a Jehú pues lo sepultaron en Samaria. Eh, pues simplemente vemos que este hombre fue el mejor de un grupo que había actuado muy mal delante de Dios. Aun cuando él pues también actuó de alguna manera mal delante de Dios, pues vemos cómo Dios recompensa la condición de Jehú pues con un largo reinado, 28 años. 28 años, mis amados, pues se considera ya para esos tiempos un reinado largo, pero que fue notable solamente en sus inicios. Desgraciadamente, pues vemos que él, ¿verdad?, lleva a cometer pecado a la nación de Israel nuevamente al permitir una falsa adoración a través de los ídolos. Jehú tuvo la energía y la influencia para primero volver a la nación a Dios en sus inicios. Pero como vuelvo a comentar, el compromiso a medias con Dios, pues dejó ese potencial sin cumplir y pues lo único que señala en este momento es una falta de una correcta relación con Dios. Él se empezó a apartar después de haber iniciado correctamente, se empezó a apartar de los caminos del Señor. ¿Qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Pues la lección que debemos sacar de la notable vida de este hombre en particular es la de estar constantemente en guardia, activos, como siervos del Señor, como siervos de Dios, mis hermanos. No sea que nos encontremos haciendo su obra, ¿verdad? Ya sea en el ejercicio de la disciplina o en el logro de una reforma, ¿verdad? En una condición de quebrantamiento, pero que después se nos olvide o empecemos a holgar y empecemos a hacer lo incorrecto, ¿verdad? Dejando que pues simplemente empecemos a regresar a nuestras antiguas formas de idolatría o a nuestras antiguas formas de hacer lo incorrecto delante de Dios, mis amados. Jehú empezó muy bien. Muchos de nosotros hemos empezado muy bien. Cuidemos, por favor, en el nombre de Jesús, de terminar nuestra carrera correctamente. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo. No es que lo hayamos alcanzado todo, sino que proseguimos, ¿verdad?, hasta llegar a cumplir toda la meta que el Señor nos ha impuesto, ¿verdad? Que lleguemos verdaderamente delante de Dios, pues victoriosos, porque Dios nos ha dado la fortaleza, nos ha dado la valentía, el arrojo para seguir adelante, pero recordemos que siempre tenemos que estar adheridos a la vida verdadera. Si nosotros nos separamos de esa condición, pues tristemente
vendremos a caer en pecado nuevamente y tendremos una condición difícil delante de Dios. Este es el día, mis amados, en que nosotros tenemos que tomar pues una decisión correcta, decidirnos a hacer siempre lo que Dios nos manda hacer, no para vanagloria, no para que la gente nos vea y declare que somos buenos o que hacemos bien las cosas. No, eso es lo que menos nos debe de importar. Todo esto lo tenemos que hacer pues con la clara idea, mis amados hermanos, de llevar la gloria de Dios en esa manifestación, que sea Él y para Él por siempre y para siempre la gloria. Amén. Entonces, el día de mañana, pues vamos a empezar con el capítulo 11, mis amados. Les pido que por favor sigamos leyendo. Pues aquí ya vamos a empezar a ver otro reinado a través del joven Joás. Y pues esto lo dejaremos para el día de mañana. Vamos a terminar el día de hoy con este tema y pues el día de mañana continuaremos. Vamos a orar. Muchas gracias.